Durante la pandemia, el GACH ocupó un rol central en la asesoría que llevó adelante a la hora de trazar el camino para combatir la crisis sanitaria. A su vez, se oyeron voces que llamaron a instalar el llamado Consejo de Economía Nacional, una especie de GACH económico, o un diálogo social que involucre a todas y todos los integrantes de nuestra sociedad. ¿Cuál es el rol que ocupa la asesoría en política y con qué herramientas cuesta ya el Estado en este sentido? Hoy, en la letra chica, política asesorada. El GACH nació el 16 de abril del año 2020. El presidente de la República decidió llamar a Rafael Radi, a Henry Cohen y a Fernando Paganini, estos tres científicos uruguayos, para que encabezaran un grupo de trabajo de forma honoraria. El Grupo Asesor Científico Honorario, esta es la sigla del GACH, se encargara de asesorar al gobierno que estaba totalmente desnorteado. Miles de horas de trabajo no remunerado de decenas de científicos. Búsqueda de información y estudios del exterior sobre la pandemia, estudios de seguimiento de la evolución del virus acá en Uruguay, discusión y preparación de recomendaciones, reuniones con jerarcas de gobierno y redacción de documentos para la difusión pública. Nos hemos planteado como objetivo general el asesoramiento científico de calidad y conectado con la experiencia internacional para asistir a las tomas de decisiones gubernamentales. Todos los científicos que integran el Grupo Asesor Científico Honorario se reunirán este martes a las 6 de la tarde en un encuentro virtual. En la evaluación se plantearán reparos sobre cómo se maneja la línea entre lo que el gobierno anuncia y lo que el GACH avala, porque algunos integrantes dicen que hay una sensación sobre que en los mensajes que se envían desde el Ejecutivo parece que todo está amparado en la decisión científica cuando no lo está, y que algunas decisiones políticas llegan a la opinión pública desdibujadas como una decisión científica. Abril y mayo eran 2 meses que el Grupo Asesor Científico Honorario en su momento había planteado como claves tratar de reducir al máximo la movilidad para tratar de controlar la cantidad de contagios de casos nuevos de COVID-19, pero la realidad muestra que en los números los efectos de un abril no blindado también generó que en mayo hubieran muchos fallecidos, muchos contagios y también obviamente muchos ingresos a CTI. Se pone término a la tarea del GACH luego de 1 año y 2 meses de trabajo desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado y se declaró la emergencia sanitaria en el país. El Grupo Asesor Científico Honorario acordó poner fin a su colaboración con el gobierno en una reunión mantenida ayer en Torre Ejecutiva, como les mencionábamos. Habremos de discutir de acá en adelante si la experiencia del GACH, si esta interrupción del trabajo significa un fracaso, de alguna manera, del vínculo entre expertos y política, que es el talón de Aquiles de la democracia uruguaya. Manini Ríos informó que le entregó al presidente Luis Lacalle Pou y a las autoridades económicas su propuesta para crear un Consejo de Economía Nacional. Explicó que sería un órgano asesor, una especie de GACH, que estaría integrado por aquellos que tienen algo que decir en la marcha económica y que puedan en conjunto llegar a ideas para ser aplicadas por los distintos gobiernos. Dije, bueno, como el GACH fue un éxito, ha sido un gran aporte, indudablemente. Bueno, hagamos GACHes de todo, pero no es así. Es necesario que nosotras, como movimiento sindical sumamente responsable, que salió desde hace más de 1 año a plantear alternativas, no solos además, en conjunto con la Intersocial, con un montón, estamos hablando de decenas de organizaciones que se nuclean para dar propuestas, porque entendíamos que era una situación preocupante y todavía no dimensionamos cómo puede llegar a estar nuestro país después de que esta situación de emergencia sanitaria pase. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de La Letra Chica. Y antes de comenzar con el tema del día, hoy vamos a estar hablando del rol de la asesoría en la política uruguaya. Vamos a hacer un paréntesis porque hoy se entregaron unas 800.000 firmas para llevar a referéndum la derogación de los 135 artículos de la LUC. Y para hablar un poco de esto vamos a recibir a nuestro columnista, el politólogo Daniel Chaschetti. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Diego. Un gusto estar acá. Bueno, Daniel, acaba de terminar un homenaje del GACH, pero hoy fue el día de la entrega de las firmas. Hubo mucha movilización en la calle. ¿Qué breve reflexión podemos hacer sobre esta campaña, sobre el haber alcanzado las firmas? Bueno, mirá, primero mucha sorpresa, porque yo era de los que pensaba que era muy difícil que se alcanzaran las firmas.
¿Sentías que estabas solo en esa sensación? ¿O? No, mucha gente, ¿no? Incluso actores políticos que estaban convencidos de que era muy difícil, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, sorprendido. En segundo lugar, lo que me gustaría decir es que este es un evento inesperado, ¿no? O sea, así como hay cosas que podemos prever, por ejemplo, podemos prever de que, yo qué sé, en el Parlamento va a haber 3, 4 interpelaciones por año, podemos prever que a medida que se acerca la elección, bueno, la coalición va a estar más débil, pero este tipo de eventos no los podemos prever. Y son muy importantes, porque para un gobierno como el de la calle Pou, muy centrado en su figura, tener una elección a mitad del periodo, un referéndum que se va a volver casi que un plebiscito sobre su gobierno, no es nada grato, es un problema, es una dificultad. Y esto diría que va a cambiar en cierto modo el escenario post-pandemia. O sea, el escenario post-pandemia estaba pensado de una manera, pero con un referéndum en febrero o marzo va a ser bastante diferente, ¿no? ¿Esa es la fecha que estamos hablando en caso de que las firmas sean todas validadas y se llegue al número? 150 días hábiles, que son casi 6 meses. Y eso caería a mitad de enero. Después 120 días para organizar el acto, la Corte tiene que definir el día, será en marzo. ¿Y la campaña cuándo arrancaría? Y la campaña arranca mañana. Eso es lo que me parece, ¿no? O sea, se va a estar hablando de la LUC. Va a ser el gran cambio cualitativo, porque cuando se juntan firmas, los que tienen que hablar del problema son los que juntan las firmas. Pero una vez que se validan las firmas, bueno, ahí entran los dos actores y bueno, el gobierno va a tener que defender la LUC. Daniel, si te parece, vamos a meternos en el tema del día. En los últimos años hemos notado que tanto en la campaña electoral como en la gestión, el asesoramiento pasó a desempeñar, o por lo menos a simple vista, un rol casi central. ¿De qué se trata esto de asesorar en política? Mirá, es un tema muy antiguo en realidad, ¿no? O sea, los políticos siempre tratan de rodearse de colaboradores, de gente que los ayuda a tomar decisiones. Cuando los colaboradores tienen algún tipo de especialización, bueno, sus consejos tienden a ser mejores. Esta diada, que es por un lado el decisor, que es el político, y el asesor, que puede ser un experto en algún tipo de disciplina, es una relación complicada, porque bueno, el asesor lo que puede ofrecer son alternativas, ¿no? Puede ofrecer ayuda para tomar decisiones, pero el principal es el político. Y a lo largo de la historia del país, bueno, esa relación entre saber especializado y política nunca ha sido fluida ni lineal, ¿no? Por eso tenemos una partidocracia y no una tecnocracia, ¿no? Bien, pero a los técnicos les es difícil permear el sistema político porque los políticos uruguayos son bastante desconfiados, son bastante intuitivos y por eso no es una relación sencilla, ¿no? Bueno, digamos que el trabajo de los asesores, dentro de todo, tiene una ventaja, que es que las repercusiones no caen sobre ellos, caen sobre la persona que termina tomando esta decisión, en este caso un político. ¿Pero por qué se los contrata entonces? Bueno, porque en verdad el tiempo es finito, es un recurso escaso el tiempo, ¿no? Y el político tiene que hacer muchas cosas y muchas veces delega, bueno, estudiar problemas, escribir un proyecto de ley, analizar cuestiones que van a suceder en el futuro. Es un problema de economía del tiempo también, ¿no? Por otro lado, los políticos no tienen... Si saben de muchas cosas es mejor, pero no necesariamente. El político es un representante de los ciudadanos. Puede conocer algunos temas y otros no, y por eso es importante que en su staff tenga asesores que lo ayuden a conocer los temas y a tomar decisiones. O sea, que en realidad, bueno, diría que son muy necesarios. Ahora, para que la relación funcione bien, por lo menos la literatura lo que sostiene es que el asesor tiene que tener cierta oscuridad, ¿no? Es decir, ser protegido por el decisor. Porque cuando adquiere publicidad se transforma en otro actor. Entonces ese es el riesgo de la relación, ¿no? Bueno, pero hoy uno de los grupos consultores más reconocidos es el GACH, que acabamos de ver que tuvieron un homenaje en un auditorio, en un escenario, como si fueran artistas de alguna manera. Y ese fue el problema. Han tomado muchísima notoriedad. Claro, pero ese fue el problema, porque mientras el asesoramiento estaba en línea con lo que hacía el decisor, que en este caso era el gobierno, la relación fue maravillosa, armónica.
pero cuando el asesoramiento dejó de estar en línea, es decir, cuando el GACH decía tenemos que ir para acá, tenemos que bajar la llave, y el gobierno decidía hacer otra cosa, ahí comenzaron los problemas. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el costo que puede tener el gobierno por una decisión equivocada, en lugar de recaer sobre el gobierno, se comienza a distribuir entre el decisor y el asesor, ¿no? Entonces, mucha gente terminaba culpando al GACH de que en definitiva lo que hacía el gobierno era con el aval del GACH. Entonces, lo ideal para tener un asesoramiento que funcione es mantenerlo en segundo plano, no transformarlo en un gran actor, porque si no deja de ser eso, ¿no? Y se vuelve en un actor político. Ahora, y yo creo que el GACH en algunos momentos terminó siendo un actor político. Recordás algunas entrevistas a Radi que fueron muy fuertes, blindar Abril, bajemos la llave, un reportaje creo que fue en Búsqueda. Bueno, ahí se vio la contradicción en esa relación que, bueno, que el gobierno debería haber mantenido, protegido, ¿no? y sin tanta exposición, pero era muy difícil, ¿no? Bueno, incluso empujó de alguna manera el gobierno a tener que salir a decir algo obvio, es decir, que el gobierno es el que toma las decisiones. Sí. Eso no hay que decirlo, o sea, creo que todos somos conscientes que el que toma las decisiones es el gobierno. Nadie esperaba que el GACH tomara una decisión, pero tener que reafirmar eso también era una señal como rara. Lo que pasa es que en el 2020 fue muy útil el GACH, ¿no? Porque ayudó mucho a generar confianza en la política del gobierno. El GACH está compuesto por los mejores científicos del país. Eso daba tranquilidad a la sociedad, daba tranquilidad a la oposición. Fue muy útil. Ahora, cuando empezaron a disentir en la línea que debería desarrollar la política sanitaria, bueno, ahí comenzaron las dificultades, ¿no? Y yendo al asesoramiento, en nuestro sistema político, hoy hablabas algo de que los políticos son, quizás en Uruguay, un poco más intuitivos, que quizás sus asesores no siempre son especialistas, sino son gente de confianza, por ejemplo. ¿Cómo funciona el asesoramiento en nuestro sistema, históricamente? Bueno, es bastante artesanal. Te voy a dar un par de datos. Por ejemplo, el staff promedio de un legislador en Estados Unidos está compuesto por 20 personas. En Brasil por 18. En Chile por 9. En Uruguay el staff promedio está compuesto por 4 personas. Cuando hablo de staff estoy hablando desde la persona que lleva la agenda y atiende el teléfono hasta las personas que asesoran efectivamente al legislador. O sea, en Uruguay ha sido más bien artesanal. El sistema político uruguayo ha sido muy, digamos, muy avaro a la hora de invertir en esto. En algunos momentos se propuso, por ejemplo, en el Parlamento conformar sistemas de asesoramiento y se desechó. Eso pasó, por ejemplo, en 1998. Y digamos que, bueno, que se han optado por soluciones más económicas. Los pases en comisión, una buena parte de esos pases en comisión hoy son asesores, pero digamos que es muy desparejo, ¿no? Podemos encontrarnos con algunos senadores o diputados que tienen muy buenos asesores y otros que en realidad tienen militantes. O sea que no hay una homogeneidad. Y yo creo que en ese sentido, en la introducción aparecía una frase de Fito Garcés que decía, es un problema que tiene... Yo diría que el problema consiste en que, bueno, en que muchas veces la interfase entre el saber especializado y la política no está garantizada, no fluye de manera correcta y bueno, hay que hacer un esfuerzo por mejorarlo. Ahora, estamos en un país que es austero, en este caso. Me das el ejemplo de Estados Unidos con 20 asesores por legislador, acá sería un escándalo. Pero, ¿qué aporta el tener una asesoría más profesional, por ejemplo, en el Parlamento? Mejores decisiones. En cuanto a la perspectiva de la interpretación de leyes. Pero venimos de 10 años donde se escribían mal las leyes. Todo eso se podría haber evitado. Con mejor asesoramiento. Claro, pero además una ley en realidad es una política pública y tiene que estar bien diseñada. Cómo va a ser aplicada, cómo va a ser evaluada, qué indicadores vamos a... todo eso es relevante y el saber especializado puede ayudar mucho. Hay que también decir que, bueno, que el Parlamento uruguayo ha contado con la, digamos, el aporte desinteresado y honorario durante décadas de los médicos, intelectuales uruguayos que de manera gratuita van a las comisiones a asesorar, ¿no?
Acá está Oscar Botinelli. Preguntale cuántas veces, cuando en el siguiente bloque, preguntale cuántas veces le invitaron a una comisión parlamentaria a asesorar. Bueno, es infinito. Y ahí hay como una contribución de la propia sociedad civil y de la Academia Uruguaya a apoyar, digamos, al proceso de toma de decisiones. ¿Son escuchados? Yo diría que sí, a la larga son escuchados, pero bueno, hay momentos especiales en que no. Entonces yo diría que, bueno, que en realidad yo estoy a favor de que haya mejor especialización, de que la política tenga soportes especializados más firmes, pero tampoco creo que sea nuestro principal problema, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer hablar de estos temas, gracias. Bueno, más temprano les decía que se homenajeó al GACH en el Auditorio Nacional del Sodre después de un largo recorrido en esta pandemia, acompañando las decisiones del gobierno y con una clara relación entre la ciencia y la política. Pero queremos saber cómo es esta relación. Y para conversar sobre esto vamos a recibir a Judith Sutz, ingeniera electricista, doctora en Socioeconomía de Desarrollo y coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de UDELAR. Judith, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, un placer. Judith, ¿tenemos, en cuanto a la relación de ciencia y política, tenemos antecedentes en nuestro país? Yo diría que tenemos un antecedente particularmente virtuoso, que es el tema del tabaco. La evidencia indica que fumar es perjudicial para la salud, pero en particular que no solo afecta al que fuma, sino que también afecta al que no fuma. Por lo tanto, la responsabilidad, la libertad responsable del fumador no alcanza porque una irresponsabilidad pesa sobre la salud de los demás. Entonces, para asegurar, para hacer valer el derecho de todos, se implementó una política anti-tabaco durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que fue muy cuestionada por su posible impacto académico, por su posible impacto económico. No fue fácil implementarla, pero se hizo. Y quizá lo más impactante como resultado de esa política fue la velocidad del cambio cultural que se operó en el país a partir de una política basada en evidencia científica, desarrollada con una particular inteligencia comunicacional. Sí, yo diría que ese es un ejemplo muy virtuoso de relación entre ciencia, evidencia científica y política. Ahora, saliendo de este caso en particular y yendo a algo más general, ¿cómo es o cómo podemos describir la relación entre ciencia y política y qué elementos influyen de alguna manera en esta relación? Bueno, nunca fue históricamente una relación fluida, una relación tranquila. Siempre fue una relación tensionada. Una de las razones para explicar esto es que hay una suerte de estereotipo que le da a la ciencia el poder de decir la verdad, y eso no es exactamente así. La ciencia lo que puede hacer en cada momento es describir de la mejor manera posible cómo se comportan ciertos fenómenos y cómo pueden evolucionar. Y a veces ocurre que no hay convergencia, que no hay acuerdo, que hay posiciones diferentes. Lo cierto es que esta cuestión un tanto estereotipada de la ciencia como verdad le da un poder de legitimación muy grande, blinda a la política cuando la política traduce en actos lo que la evidencia científica sugiere que es la conducta a llevar a cabo para obtener cierto tipo de resultados. Y entonces, cuando todo va bien, cuando se alinea lo que la evidencia científica indica y lo que la política hace, la política está fuertemente blindada por la ciencia. Pero cuando ello no ocurre, entonces allí el poder potencial de deslegitimación es grande. Y lo que suele hacer la política es o bien cuestionar la evidencia, eventualmente negarla, o decir que hace lo que la ciencia dice, pero en realidad no lo hace. También, digamos, ocurre que hay evidencias
y evidencias. Una evidencia sobre el origen de la cepa de un virus. Es algo en lo cual uno puede no solamente creer desde lo que uno no sabe, sino reconocer y delegar, justamente porque no sabe, un poder muy grande a quien aconseja, a quien indica, a quien dice, bueno, la evidencia lo que dice es esto. Pero cuando se trata de otro tipo de cosas, como por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar la población uruguaya frente a las restricciones asociadas con la pandemia? Allí se tiende a creer que todos sabemos, se tiende a creer que lo que yo me imagino que es, tiene la misma validez más o menos que lo que puedan decir los expertos. Y resulta que cuando uno escucha a los expertos, entonces la cosa es bastante distinta. Yo recuerdo haber escuchado al doctor Bernardi hablar de la tendencia a la negación de situaciones tensionantes, de situaciones negativas. Y entonces advertir que la gente tiende a decir, a mí esto no me va a pasar. O, y si lo hago una sola vez, no va a tener muchas consecuencias. Y entonces explicaba que esa tendencia, llamémosle así, natural, había que combatirla, había que revertirla a partir de políticas comunicacionales que justamente tomaran en cuenta esa situación conocida por quienes estudian los fenómenos, digamos, de la psicología social y demás. Entonces, la cosa es complicada a muchas puntas y por eso mismo ocurre, como ha ocurrido recientemente en el Uruguay, que la relación entre ciencia y política puede en momentos ser armoniosa y en momentos estar bastante tensionada. Judith, un placer que nos acompañaras esta noche en La Letra Chica. Muchísimas gracias. Por favor, es un gusto. En el bloque que viene lo presentó Daniel Chasquetti hace un ratito. Va a estar Oscar Botinelli y ya tengo una pregunta que me la dejó Chasquetti. ¿Cuántas veces le pidieron para asesorar en el Parlamento? Todo esto en el siguiente bloque de La Letra Chica. Ya venimos. El economista Ignacio de Posadas propuso constituir una especie de GACH económico. Tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT llaman a un diálogo social. Guido Manini Ríos, por otro lado, planteó instalar el Consejo de Economía Nacional. Bueno, ¿qué se busca con estas propuestas y qué puntos en común tienen esos proyectos? Para conversar sobre esto recibimos a Oscar Botinelli, politólogo y presidente de la consultora Factum. Oscar, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oscar, antes te voy a hacer la pregunta de Chasquetti, que me quedó en el aire. ¿Cuántas veces te llamaron para asesorar de forma honoraria en el Parlamento? Bueno, no las he contado, pero diría son varias por año, por Cámara, desde hace más de 30 años, ¿no? ¿Cómo lo recibís eso? Bueno, es un aporte, ¿no? Que se considera una especie de deber cívico, el ir a volcar los conocimientos, lo que uno se ha dedicado a estudiar toda la vida, para lo que es el mejoramiento legislativo en Uruguay. Hay temas que además, en lo más específico de uno, que es el tema de sistemas, es una discusión permanente desde los años 80, que se discute más o menos con variantes en los mismos temas, ¿no? Por ejemplo, ahora uno de los últimos temas es lo que se le ha llamado el financiamiento de la democracia, que en definitiva es el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, ¿no? Oscar, hablábamos de estos proyectos económicos que quizás tengan algunos puntos en común, hablábamos de este diálogo social propuesto por el Frente Amplio del PIT-CNT, el GACH económico que planteó de Posadas y el Consejo de Economía Nacional del senador Guido Manini Ríos. ¿Se puede decir que estos proyectos intentarían cumplir un rol de asesoría política? Bueno, a ver, vamos a diferenciar algunas cosas. El GACH, que hoy se homenajea, el Grupo de Asesor Científico Honorario, fue un grupo que cumplió dos roles un poco confusos para el grueso de la sociedad, que era un grupo verdaderamente asesor durante muchos meses en la forma que se presentaba,
en la presidencia de la República, con el cartel presidencia de la República, con el presidente muchas veces en medio de la conferencia, mucha gente lo tomaba que era el grupo que dirigía la política sanitaria. Que era un grupo asesor y no tenía que ver con las decisiones, quedó claro este año cuando la línea de pensamiento del GACH y la del presidente de la República difirieron notoriamente y fueron por caminos opuestos. Esto otro que se está hablando, yo diría, lo más parecido a asesoramiento es la propuesta de Ignacio Posadas cuando dice hay que formar un GACH económico. Él habla fundamentalmente economistas, financistas, cientistas de todos los partidos para definir cosas comunes, está pensando mucho en la coyuntura y cita como un ejemplo, bueno, cuantifiquemos cuánto es la capacidad de endeudamiento que tiene Uruguay para llevar adelante políticas expansivas, ¿no? Políticas para, mediante el endeudamiento, desarrollar el país, pero desarrollar también emprendedores y políticas sociales. Que es un poco, sería el modelo de América del Norte, Europa, Canadá, el modelo de América del Norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, el modelo Europa, el modelo Australia, Nueva Zelanda, que en general el mundo, en este momento, quienes hace 8 o 10 años pregonaban las políticas duras de ajuste, Angela Merkel, jefa de gobierno de Alemania, Mario Draghi, que hoy dirige Italia y antes el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que dirigía el Fondo Monetario y ahora el Banco Central Europeo, bueno, acogotaban a Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda y en parte Islandia, y hoy son los que pregonan las políticas expansivas, lo mismo Biden en Estados Unidos, Morrison en Australia, Ardern en Nueva Zelanda. ¿Te referís a adquirir deuda? Adquirir deuda para generar lo que se llama un gran derrame de dinero para incentivar la economía y las políticas sociales. Justamente Uruguay anda en una línea, el equipo económico y la presidencia, opuesta a esa, en un discurso que es más el que predominaba en el mundo hasta que empezó la pandemia. Y Ignacio Posadas dice, bueno, esto se financia con deuda, endeudamiento soberano, como se le llama. Bueno, fijemos entre todos cuál sería el monto. Eso está entre el asesoramiento y el entendimiento político, porque habla de economistas de todos los partidos. Es distinto a las otras propuestas. El Frente Amplio y el PIT-CNT han usado dos palabras, el PIT-CNT más es diálogo social, el Frente Amplio ha usado diálogo social y diálogo nacional sin darle forma, sino claramente contenido. Implica que aquí hay que tener un gran diálogo para llegar a grandes acuerdos. El senador Manini y Cabildo Abierto han ido más exacto, dirigido a poner en funcionamiento el Consejo de Economía Nacional. Que ya existe. A ver, el Consejo de Economía Nacional se creó en la Constitución del 34. Sigue hasta hoy en la Constitución. El primer gobierno de Vázquez, en diciembre del 5, se dicta la ley que establece cómo se va a constituir. En agosto del 6 se reglamenta. Nunca se instaló y nunca funcionó. Es decir, bueno, pongámoslo en funcionamiento con algunos ajustes. Incluso Manini agrega, porque el concepto del Consejo de Economía Nacional es un órgano de tipo, digamos, corporativo. Empresarios, trabajadores. La ley establece precisamente representantes de los distintos tipos de cámaras o asociaciones empresariales, digamos, urbanas y rurales, industria, comercio, servicios, agro, trabajadores, cooperativas, y la propuesta Cabildo agrega partidos políticos y academia. La academia podía ubicar más vinculado al GACH. En realidad, cuando uno ve el diseño de lo que propuso Cabildo, se parece mucho a lo que fue la concertación nacional programática de fines del 84, que hace, junto con la salida institucional, se trata de hacer una salida político-social, la CONAPRO se le llamó, y ahí fue convocada por los 4 principales candidatos presidenciales, Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, Alberto Sumarán del Partido Nacional, Líber Sereñi del Frente Amplio y Juan Vicente Chiarino de la Unión Cívica, que fueron los 4 que obtuvieron representación parlamentaria. Con esa convocatoria se instalan las cámaras empresariales, también ciudad y campo, el PIT-CNT, FUCBAN, que ya en aquel momento era una institución relevante, como lo ha sido en estos días también,
La FEU. ¿Te referís a la recolección de firmas? Sí, a la recolección de firmas, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto, pero me refería específicamente el Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, y la FEU. Y con los partidos y todas estas organizaciones se hizo todo un gran plan, mucho el cual después no se llevó adelante y otros sí. Por ejemplo, de una situación muy complicada en materia de alquileres se sale con la solución de la CONAPRO. La reautonomía de la universidad es pactada en la CONAPRO. La creación de la Administración Nacional de Educación Pública y del Consejo Directivo Central, del CODICEN, con los consejos subordinados, surgió en la CONAPRO. Es decir, fue un alto impacto. Lo que no cumplió fue el trazar, que era uno de los objetivos, sobre todo Sereñi, que fue el ideólogo, de hacer grandes políticas de Estado. Pero la idea ahí, que estos órganos, sea el Consejo de Economía Nacional, como fue la CONAPRO, como el diálogo nacional o el diálogo social que propone el Frente Amplio, el PIT-CNT, en realidad lo que busca es acuerdos más que asesoramientos para trazar políticas de Estado en dos sentidos. Políticas de Estado en cuanto a acuerdo muy amplio político y social, de empresarios, trabajadores, cooperativas, academia, de todos los partidos relevantes, y política de Estado en cuanto a la duración, es decir, el consenso no solo para ver qué hacemos 2021-22, sino una larga duración de políticas que haga que en todo un montón de campos el Estado tiene, el Uruguay exhibe líneas que podrán variar un poco en función de los gobiernos, pero que el gran trazo está realizado. Es decir, que en este sentido hay una serie de coincidencias, más allá de las diferencias de formulación entre lo que propuso Ignacio Posadas, más limitado a lo económico y la coyuntura, el caso de Ignacio Posadas, más allá de corto, mediano y largo plazo, lo de Cabildo Abierto por un lado, lo del Frente Amplio por otro, lo del PIT-CNT, que están en un espacio común de búsqueda de soluciones a través de gran diálogo, que en esto coincide mucho con el espíritu que hubo en la salida de la dictadura del 84, que era no solo cómo se hacía la transición institucional, sino que para que las instituciones se consoliden tiene que funcionar el país. Para funcionar el país hay que resolver muchos problemas de tipo económico y de tipo social. No es solamente decir, bueno, se restableció la Constitución, volvieron las cámaras y cada cual lo suyo. Por algo se llega a una interrupción institucional, no es por causas estrictamente políticas. Y este es un camino que el mundo ha recorrido. Primero fue el modelo sueco, entre el 33 y el 38 hay una serie de pactos, que Suecia era un país relativamente pobre en esa época, y ahí lo lleva adelante los pactos de la socialdemocracia con los empresarios urbanos y rurales. En aquel momento Suecia tenía un empresariado rural fuerte y los sindicatos, y que da lugar al pacto que permite el gran desarrollo de Suecia y transformarlo en una potencia. España, con la salida política del franquismo, también construye grandes pactos. Hay dos tipos de pacto, el político y el jurídico político por un lado y el económico social por otro, el económico financiero que hace Adolfo Suárez con los partidos políticos, con empresarios, con los sindicatos en el 77, y por otro lado el que hace Felipe González, ambos en la Moncloa, en el 82, que ya el de Felipe González fue un poco más coyuntural, más cómo hacemos para impulsar la economía en un momento complicado. Pero hay una base de estos pactos, sobre todo está formulado en el 67 y lo expresa Felipe González, que en ese momento era líder de la oposición, es decir, acá no se trata de ver quién tiene la culpa de nada, sino cómo construimos el futuro. No es para cobrar cuenta que se hacen estas cosas, es para construir, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de una coyuntura, y quizás desde la última campaña, donde si algo está pasando en nuestra política es que se intenta cobrar cuentas todos los días. Y te quiero hacer una pregunta. Me dijiste los puntos en común que tienen, todos suenan bárbaros. Estamos hablando de un pacto para potenciar al país, para poder salir adelante, para generar un diálogo nacional. Y la pregunta es básica. ¿Es viable en la coyuntura actual política de nuestro país lograr ese tipo de acuerdos tan grandes? Y la otra, ¿es necesario?
Bueno, el tema es este. En general, lo que enseña la historia... Uruguay está en una situación complicada. A veces no nos damos cuenta. La pandemia ha agudizado algunas situaciones. Y además Uruguay tiene el problema de un país chico con muchas dificultades de relacionamiento con el mundo. Solo es un país de poco peso en el mundo entero. Entonces, la búsqueda de pactos en el sentido de acuerdos, de entendimiento, no asegura que estos acuerdos se logren. Nunca está garantizado. Lo que importa es el esfuerzo por buscarlo. Hacer una síntesis. Hay temas que dos partidos coinciden muchísimo y en otros temas esos mismos partidos están en las antípodas. Eso es parte de una sociedad plural y de un sistema político plural, y eso hay que entenderlo. El espíritu de diálogo es toda una postura mental. Saber que yo voy a buscar, sabiendo que tengo cosas insalvables con otro, diciendo, bueno, ¿dónde están las áreas que podemos encontrar entendimiento y cuáles son las que vamos a tener disensos que se dirimirán en las urnas? Será la gente la que diga si irá para acá, para allá, porque ahí no hay posibilidades de entendimiento. Ahora, esto no es nada utópico. El Uruguay no hubiera tenido la salida que tuvo de la dictadura si no hubiera habido una política de entendimiento, que no fue todos juntos a la vez en el mismo momento, pero se construyó en distintas etapas con distintos tipos de acuerdo, que yo diría funcionaron básicamente desde el 82-83, sólidamente desde el 84, hasta más o menos el 88. Y ahí se sentaron las bases de la transición. Y había un espíritu de acuerdo con diversidad bastante significativa también entre los partidos. Pero claro, en aquel momento era, bueno, se está caminando sobre huevos, ¿no? Hay que evitar que se rompan porque está todo muy delicado. A veces, cuando la situación es mucho más riesgosa, es más fácil que haya el espíritu de acuerdo. El tema es si hoy se llega a esa idea que es necesario este tipo de acuerdo, o se cree que a través de políticas de tipo partidario o de pequeños acuerdos camina el Uruguay. Bueno, esas son opciones también, donde habrá una visión u otra. Y yendo más cerca en el tiempo, en la crisis del 2002, por ejemplo, ahí también hubo una especie de diálogo social donde se tuvieron que poner de acuerdo en una salida que evitó, entre otras cosas, quizás, esto es hacer un supuesto nada más, que pasaran cosas que estaban pasando en la región y que acá no pasaron. Sí, el 2002 fue un periodo de grandes entendimientos, lo único que no fueron, en general, ni públicos, ni a través de un tratado. Entonces hay mucha gente que participó en el 2002 y dice, ¿cómo van a decir que tal colaboró, si no fue así, hizo tal otro? Fue muy refinada la salida del 2002. Tan refinado que permitió aprobar una ley, como fue la ley que posibilitó la apertura de los bancos, donde el Frente Amplio hizo todo lo posible para dejar que se aprobara estando en contra. Y donde ahí participó el PIT-CNT, AEBU en primer lugar, bueno, era un tema bancario, el central, el Frente Amplio, bueno, Achugarri, que fue el gran costurero de todo ese acuerdo que era dificilísimo, que hubo que hacerlo en jet. Los bancos se cierran el martes, o el lunes más bien a última hora, y el domingo está aprobada la ley para que el lunes entrara el dinero para poder reabrir los bancos. Mientras el sábado y domingo se aprobó en las dos cámaras. Cuando dice, no, las leyes llevan mucho tiempo. La ley se aprobó en dos cámaras en 48 horas y se terminó de redactar en la madrugada del viernes al sábado en el Ministerio de Economía, donde había economistas y políticos del Frente Amplio, dirigentes del PIT-CNT, dirigentes bancarios, dirigentes colorados, dirigentes blancos, y ahí surgió el acuerdo. Es decir, el 2002 Uruguay tuvo una salida que evitó las crisis sociales, como la Argentina. Acá no se rompieron vidrieras, acá hubo muy pocas escenas de violencia, acá se reprogramaron los depósitos, está bien, a un costo, que fue fijar tasas interesantes de interés, sin que la gente se sintiera que la habían estafado, que fue exactamente lo opuesto a la Argentina. Y eso producto de ese gran diálogo que permitió esa salida del 2002, que era muy difícil.
que por supuesto hubo discrepancias entre las fuerzas políticas y en el debate electoral del 2004 afloraron las distintas visiones que hubo, pero se salió con consenso y con acuerdo en el 2002. Y eso es un poco lo que está planteado, que no quiere decir que haya consenso para el consenso. Es decir, hay sectores políticos que claramente tienen una visión distinta. Hoy el gobierno, particularmente el elenco presidencial, tiene una idea de un gobierno incluso de tinte personal, personalista, y casi monopartidario, con socios que más que ser copartícipes son auxiliares que ayudan al partido de gobierno a tomar las decisiones y a llevarlas adelante, pero que no es alguien con el que se toman las decisiones en vía igualdad. Bueno, ese es un camino que es legítimo, válido, cada uno está donde está porque la ciudadanía lo respaldó con los votos, pero es un camino distinto a este otro, que es el de los diálogos y los acuerdos para políticas de largo plazo o de grandes consensos coyunturales, ¿no? Oscar, un placer charlar contigo como siempre. No, Muchas gracias gracias a ustedes por la invitación. Nos queda un bloque más en la letra chica y nos vamos a meter con la academia, con la Dudelar, y para ver si estos roles de asesorías privadas de alguna manera el Estado ya no los tiene, ya no cuenta con ellos, y saber por qué no se usan. Ya venimos. Último bloque de la letra chica, y bueno, estas herramientas de asesoría de las que venimos hablando para quienes ocupan cargos de gestión en el Estado, pero ¿qué implican para aquellas herramientas con las que ya cuenta nuestro propio Estado? Para hablar sobre esto recibimos al politólogo Guillermo Fuentes, investigador y docente del Instituto de Ciencia Política Dudelar. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Guillermo, ¿el Estado no cuenta ya con herramientas que puedan llegar a ser del estilo de asesoría? Rápidamente, la primera que se me ocurre es la Dudelar, la Universidad de la República. Sí, exactamente. Muchas veces se tiende a considerar a la Dudelar como si fuera algo externo al Estado cuando es parte del Estado. Y de hecho el GACH no hubiese sido posible sin la Universidad de la República. Entonces ahí es un claro ejemplo de del rol de asesoría que puede jugar la universidad. En relación al Estado, en su interior hay que discriminar, o sería interesante discriminar lo que es la función de asesoría, que básicamente uno podría decir, bueno, implica analizar información disponible, lectura informada, científica de datos que ya existen, y la construcción de la información, que se da muchas veces mediante la investigación. Y por eso es fundamental el apoyo a la investigación, en este caso a la investigación desde el Estado, desde el sector público, porque es desde ahí que se generan los conocimientos necesarios para promover un sinfín de acciones para el desarrollo económico, social del país. Y es algo que se ha vuelto todavía mucho más patente y mucho más gráfico a partir de todo lo que ha venido ocurriendo con la pandemia. Porque hace a la autonomía de los estados, la capacidad que tenga un estado de llevar adelante políticas que se orienten hacia el bienestar del conjunto de la población o de aquellas personas que necesitan la atención del Estado, sectores productivos, educativos, sociales, independientemente o pudiendo evitar presiones o capturas de parte de intereses privados. Bueno, pero, perdón, Guillermo, pero ahí se mete un poco la idea de Estado que tenga el partido político que esté en el poder. Exactamente, exactamente. Esta discusión siempre nos lleva, por más que a veces puede parecer un poco media general, teórica, de, bueno, ¿qué Estado queremos? ¿Qué Estado necesitamos para llevar adelante ciertas políticas? ¿Y qué administración, qué burocracia? En la medida en que el hecho de que uno tenga que salir hacia afuera a contratar una consultora u otro tipo de organizaciones para generar asesoramiento, es indicador, por un lado, quizás de una voluntad expresa de no recurrir a las propias capacidades que tiene el Estado, pero también es un emergente de que el Estado no tiene las capacidades necesarias. Y para eso tiene que haber una voluntad política explícita de consolidar estructuras, por ejemplo, en la generación de información, de sistemas de información robustos, sólidos, que permitan tomar decisiones en base a evidencia. Y en ese sentido es fundamental
la forma en que esas capacidades se construyen en clave de garantías de una carrera burocrática, de generar los incentivos para atraer los mejores profesionales al interior del Estado, porque son los que dan garantía en clave de un Estado democrático de derecho, de que esos recursos se van a utilizar en función de los intereses del conjunto de la población. Y, por ejemplo, en las estructuras que tienen que estar. Ahora, en los últimos días hemos visto creo yo que es una señal bastante negativa de que una parte importante de lo que es la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, que llevó mucho tiempo, muchos recursos construir en términos de capacidades, de lo que implica la georreferenciación de las personas que reciben prestaciones sociales, etcétera, habilitando un montón de cuestiones que permitieron ciertos aspectos de la gestión de la pandemia, como modificar montos de tarjetas con solo un clic. Todo eso se traslada hacia la presidencia. Y eso implica un debilitamiento de las capacidades del Ministerio de Desarrollo Social, porque lo que va a presidencia, presidencia es el lugar por excelencia de lo político. Entonces ahí lo técnico empieza a perder lugar y se desprofesionaliza un área clave del Estado. Ahora, Guillermo, te hago la última, y era bien básica, pero te la voy a agrandar un poquito. Te iba a preguntar, ¿por qué no fortalecer lo que ya tenemos en lugar de ir a buscar asesorías externas? Pero por eso te hablaba del qué tipo de Estado pretende el partido que está en el gobierno, porque ¿qué pasa cuando se desconfía de Uddelar, por ejemplo? Cuando existe desde lo político una desconfianza en lo técnico basada quizás en lo ideológico o en la presunción ideológica que puede llegar a tener un ente estatal. Parece incoherente, pero pasó. Sí, y pasa y va a seguir pasando, porque en última instancia, y ahí me parece que es algo, cuando hablamos de grandes acuerdos, grandes diálogos, un poco esto que mencionaba Óscar Botinelli en el bloque anterior, corremos el riesgo de olvidar de que esto es política. La política es intereses que están contrapuestos, que están en conflicto, que muchas veces, que obviamente que para que un sistema democrático funcione tienen que generarse acuerdos, pero para que esos acuerdos existan tiene que haber dos partes dispuestas a ceder. Cuando el dogmatismo es lo que se impera, cuando hay desconocimiento, hay muchos elencos de este gobierno que desconocen el funcionamiento de la Uddelar porque nunca pasaron por el Estado en sus canales de formación, no saben cómo funciona la universidad, y entonces se parte de una desconfianza que es más un preconcepto que una realidad. Entonces eso obviamente dificulta que sea considerado como un actor, como lo que es un actor súper relevante para cualquier estrategia de desarrollo que quiera tener el país. Guillermo, muchísimas gracias por poner esta pata estatal y académica en el final de la letra chica. Un placer. Un placer, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos con este programa sobre asesoría. Mañana el profe Ricardo Piñeroa tiene una entrevista preciosa con Jimena Márquez, así que están invitadísimos a cerrar la semana junto a la letra chica. Hasta mañana.